Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bienvenidos a Shabbat Torah. Hoy es viernes 23 de junio del 2017. En el calendario de Jehová estamos a Shabbat 29 de Sivan del año 5778. La porción que vamos a estudiar esta noche en hebreo se llama Koraj, que significa Coré. Y la porción es de Números 16.1 a Números 18.32. Hoy nos acompaña una alumna de la Universidad Teológica Shofar, Shelita Canul. ¿Cómo estás, Shelita? Bien, gracias a Dios. Bienvenida. Y el estudio del día de hoy va a ser un estudio muy interesante. Vamos a comenzar la lectura en Números 16. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará a sí. Pues el estudio de esta noche va a estar centrado en una situación que es muy común en las congregaciones. Recordemos que somos seres humanos y que tenemos fallas, y en muchas ocasiones pues nos dejamos cegar por los sentimientos. De hecho, Pablo en sus cartas hacía una exhortación a los discípulos de Jesús, Yeshua, a que aprendiéramos a ser más espirituales que emocionales. Entonces, cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones, muchas veces hacemos cosas, obviamente, que, aunque no precisamente que no sean correctas delante de Jehová, pero son cosas que dañan a la misma congregación. Entonces, la situación aquí, porque no era la primera vez, tenemos desde que salieron de Éxodo hasta este capítulo 16 de Números, constantemente el pueblo se estaba rebelando contra Dios. Entonces, esta ocasión no es diferente. Y cada vez que había una rebelión, Dios traía juicio y había obviamente una consecuencia por la situación con la que se habían rebelado contra él. Entonces, ¿qué nos puedes decir, Shelita, del texto? ¿Cuáles son los puntos importantes del versículo 1 al 5? Bueno, primero que nada vemos que Coré, Eliab y Datán pues se levantaron contra Moisés y Aarón. Ellos igual juntaron a varones del pueblo de Israel y se levantaron contra Moisés y Aarón. Y algo interesante que, por ejemplo, que menciona en el versículo 3, le cuestiona a Moisés, dice: ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación? Y si vemos en las escrituras y lo que hemos estudiado anteriormente, Moisés no se nombró a sí mismo ni se levantó a sí mismo, sino fue Dios, fue Jehová quien lo estableció al frente del pueblo de Israel para sacarlo de la tierra de Egipto. Sí, así es. Es un punto muy importante. Vemos en el versículo 1 que eran hijos de quién, descendientes de quién, Shelita. De la tribu de Leví.
de la tribu de Leví. Entonces eran sacerdotes nombrados por Jehová, pero de alguna manera aquí sucedió algo que quisieron tomar el liderazgo de toda la congregación. Entonces eran levitas, eran sacerdotes ordenados por Dios para dedicarse solamente a las labores del tabernáculo, para servir a Jehová en todo lo que concernía a su presencia entre el pueblo. Y de repente quieren tomar el control, y como tú dijiste, es algo muy importante, como si Moisés y Aarón hubieran decidido por ellos mismos levantarse como líderes de la congregación, les estaba reclamando esto. Pero el tono en que lo hace es también muy interesante. A la mitad del versículo 3, él reclama que todos ellos son santos y que en medio de ellos está Jehová. Aquí el problema es que si realmente fueran tan santos, no hubieran reaccionado de la forma que lo hicieron. Entonces, es una situación muy común ver a gente llevada por la emoción creyendo que está haciendo lo correcto delante de Dios. Entonces, como si esto validara su rebeldía, y además está señalando que ellos son tan santos como todo el pueblo. Entonces, ¿qué te parece, Shelita, si vemos algunos versículos que nos van a ayudar a entender quién realmente fue el que levantó a Moisés y Aarón, su hermano? Entonces vamos a leer Éxodo 3 del 9 al 12. Dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces, este texto nos dice que es el mismo Jehová quien directamente le está pidiendo a Moisés que vaya a Faraón y saque a su pueblo de Egipto. Entonces, fue Jehová el que eligió a Moisés como líder para poder sacar de Egipto a todo el pueblo de Israel. Y obviamente todo lo que iba a suceder desde este momento en adelante iba a ser por la mano de Dios, pero poniendo como líder de la congregación siempre a Moisés. El texto es muy claro, no nos deja lugar a dudas que fue Dios hablando directamente con Moisés. En esta porción, Moisés estaba cerca del monte Sinaí y estaba pastoreando las ovejas cuando de repente vio una zarza ardiendo. Y eso es lo que motiva a Moisés a acercarse a este lugar, porque era algo sobrenatural, y es cuando Dios le ordena que vaya y saque a su pueblo de Egipto. Pero vamos a ver qué sucedió con Aarón. Éxodo 28 del 1 al 3. Dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Entonces, ¿qué dice el texto aquí, Shelita? Pues precisamente vemos que aquí pues Jehová está levantando como sacerdote a Aarón.
Entonces también el texto es muy claro. Prácticamente aquí Jehová está designando a Aarón como sumo sacerdote del pueblo. Recordemos que ellos eran levitas, toda la familia, Moisés y Aarón, pero designó a la casa de Aarón y a sus descendientes como sumos sacerdotes y a toda tribu de Leví, a los demás que pertenecían a la tribu de Leví como los sacerdotes. Pero el sumo sacerdocio solamente podría venir por la descendencia de Aarón. Entonces también el texto es muy claro. No había ninguna duda de que los que Dios había llamado para el liderazgo de su pueblo, Moisés y Aarón, fueron designados por él mismo. Entonces, aquí hay algo muy interesante. ¿Por qué entonces Coré y Datán y Abiram tomaron la decisión de desplazar a Moisés y Aarón, que habían sido elegidos por Dios, para tomar el liderazgo del pueblo? ¿Tú qué ves en el texto, Sheilita? ¿Qué pudo haber sido la razón? Pues ellos precisamente eran de la tribu de Leví, eran sacerdotes. Pues podría ser su rebeldía realmente. Ellos, a pesar de ser sacerdotes, pues estaban rebelando, y su deseo también, como que su ambición. Ambición, esa es la palabra que buscaba. Muy bien. Sí, aquí todos ellos eran levitas, pero la ambición llenó el corazón de Coré, y ahora querían estar al frente del sumo sacerdocio. Entonces, en muchas ocasiones, y esto lo vemos frecuentemente en las congregaciones, hay gente que solamente está murmurando y quejándose del liderazgo de la congregación, no hacen nada, pero además de no tener parte activa, como que quieren que las cosas cambien, y tal vez por ambición o por envidia, quieren tomar de repente el control de la congregación. Hay muchos casos, yo creo que no tendría mucho caso dar ejemplos de esto, pero es algo que sucede continuamente. Realmente en una congregación, para que se pueda reconocer realmente como una congregación de Dios, tenemos que reconocer que haya un verdadero llamado de Dios sobre los líderes, con testimonios, para estar seguros que realmente el llamado vino de Dios y no de los hombres. Hoy en día en muchas congregaciones tienen la costumbre de nombrar pastores, evangelistas, maestros, profetas, solamente por emoción, porque un día en el púlpito el pastor vio a una persona y de repente dijo, tú vas a ser maestro o profeta, y la persona creyó en eso y empezaron a prepararlo, pero sin haber ningún testimonio de lo que es un llamado verdadero de Dios. Entonces, en la Escritura tenemos muchísimos ejemplos de lo que es un verdadero llamado de Dios, y son testimonios muy fuertes y muy impactantes, porque no nos dejan lugar a duda de que es una forma en que Dios se encarga de hacer el llamado específico sobre el ministerio. Generalmente cuando el llamado viene de Dios, siempre Dios llama a la persona
pero hay una confirmación con alguien que no tiene ninguna relación con el que fue llamado, y viene un testimonio muy poderoso de una confirmación de que efectivamente Dios llamó a esa persona. Uno de los mayores ejemplos que tenemos, así muy claros en la Escritura, está en el Nuevo Testamento. ¿Qué te parece si vamos al libro de los Hechos? Y vamos a analizar un poco el llamado de Pablo al ministerio. Saulo, o Pablo, como lo conocemos más frecuentemente, era un judío fariseo que perseguía a la iglesia, a las congregaciones de Yeshua, y mandaba encarcelar y hasta matar a muchos de los seguidores que enseñaban y predicaban que Jesús, Yeshua, era el Mesías anunciado por Dios. Entonces, ¿qué te parece? Vamos a ver algunos versículos, Shelita. Vamos a empezar con Hechos 9. Y vamos a leer del 1 al 4. Dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, aquí en esta porción vemos que Saulo estaba persiguiendo a los creyentes, iba en camino a Damasco, ya tenía cartas de autorización para meter en la cárcel a algunas personas, y de repente se le aparece nuestro Señor. ¿Dónde estaba antes de la aparición? ¿Dónde estaba Jesús? Sí, antes de que se le apareciera aquí en Hechos 9 a Saulo, ¿dónde estaba Jesús? Pues él ya estaba en la presencia de Dios. Ya estaba en la presencia de Dios, ya había sido crucificado, lo habían sepultado, resucitó al tercer día, pasaron 40 días, les dio instrucciones finales a sus discípulos y subió al cielo, ya para estar sentado a la diestra del Padre, de Jehová. Y de repente sucede esto y se le aparece a Saulo y le pregunta que por qué estaba persiguiendo a sus discípulos. Entonces, la historia es muy importante. Le dijo al final, en el versículo 6, que se levantara y entrara en la ciudad para que se le indicara qué es lo que tenía que hacer. Entonces, Pablo estaba cegado por la visión, de hecho lo tuvieron que ayudar, dice el texto. Lo metieron a Damasco y ahí estuvo, dice la palabra, 3 días sin ver y no comió ni bebió nada. Entonces vamos a leer del versículo 10 al 16. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías,
a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ok, entonces aquí vemos que Ananías estaba en un lugar totalmente alejado de Damasco, y así como el Señor se le apareció a Saulo, también se le aparece a él. Y de hecho, de parte de Ananías iba a venir la confirmación de Pablo. Entonces el Señor habla con Ananías y le dice que vaya y que busque a este hombre Saulo, y él obviamente le responde que Saulo es una persona que arresta a todos los que invocan su nombre, y el Señor le contesta que vaya porque él lo ha escogido como instrumento para llevar su nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Obviamente Ananías sabía bien quién era Saulo, pero no tenía ninguna relación con él, no eran ni amigos, obviamente eran enemigos naturales porque Saulo perseguía a los creyentes. Y ahora se le aparece Jesús a Ananías y le pide que vaya, que ore, que le imponga las manos, porque él escogió a Pablo para llevar su palabra a los gentiles y a la casa de Israel. Entonces, esto es un verdadero llamado de Dios. Cuando Dios elige a un pastor, cuando Dios elige a un maestro o a un profeta o a alguna persona con un ministerio, siempre tiene que ser de esta forma. Si no hay un testimonio de un llamado como este, donde estas dos personas no tienen ninguna relación, pero Dios llama a los dos y envía a uno para confirmar el llamado del otro, no es una elección de Dios para el ministerio. Y aquí es donde debemos de tener mucho cuidado. La mayoría de las gentes nos movemos por las emociones, nos gana la emoción, pero no es algo bíblico. No se trata de que de repente estás en un lugar, sientes bonito y empiezas a nombrar quién va a ser pastor, profeta, evangelista, maestro. No es así como es el llamado. El verdadero llamado tiene este patrón que vemos en la Escritura. Entonces, desafortunadamente vemos que muchas veces en las congregaciones no hay una dirección correcta, no hay un liderazgo, no hay una buena doctrina, porque los llamados no son bíblicos, son emocionales. Y esto a la larga hace mucho daño a las congregaciones. Sí, de hecho, pues es interesante. Este es un claro testimonio y muestra en la Escritura de cómo Dios pues hace un llamamiento, ¿no? Primero Él te habla y te lo confirma a través de otra persona que no conoces. Y algo también importante que me llamó la atención en el texto es, por ejemplo, en el versículo 11, cuando el Señor habla a Ananías, y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso,
porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Algo interesante aquí es que él estaba orando. Ajá. Entonces también es un aspecto, si tú tienes el deseo de saber cuál es tu llamado, es importante orar y buscar la dirección del Señor, porque así él de esta manera, si es su voluntad, te va a confirmar, te va a dar tu llamado y a través de otra persona lo va a confirmar. Y pues también es triste lo que vemos en la actualidad, como usted mencionaba, que pues actualmente las personas por emoción pues dicen, no, pues tú vas a ser pastor. Y algo también importante es entender realmente qué es un pastor, qué es un profeta, qué es, porque si no entendemos, pues es no sabemos qué significa y qué es, pues es lo que vemos que actualmente está pasando. La gente se separa, mucha gente sale dañada, la congregación es un caos y pues la verdad es muy triste. Creo que es importante indagar en las escrituras y siempre verificar que lo que estamos haciendo pues sea conforme a lo que el Señor ha establecido. En el caso de Moisés y Aarón pasó algo muy parecido. Vemos en el texto que Moisés no quería el trabajo, definitivamente puso muchas excusas para no aceptar lo que Dios le estaba llamando a hacer. ¿Y qué es lo que le dice? Ve y busca a quién. Aarón, tu hermano. Y Aarón ya sabía, porque Dios también le había dicho, que fuera y que cuando encontrara a su hermano lo consolara y le diera ánimo. Entonces es muy importante. Dios siempre va a traer la confirmación con otra persona. Si realmente Dios te habló para el ministerio, siempre va a llegar la confirmación con alguien para que sea un testimonio verídico de que fue un llamamiento de parte de Dios. Y es algo muy importante. Entonces, el llamamiento es la parte esencial con la cual se debe de mover espiritualmente una congregación. Si no hay llamamiento, va a ser un trabajo estéril que al final va a dañar a muchos, que van a entrar ahí muchas doctrinas que no son bíblicas y esto va a traer mucho daño a las congregaciones. Es que pues al fin y al cabo es un orden que el Señor estableció y lo estableció porque pues es la manera correcta de hacerlo y así las cosas van a salir bien en una congregación. Pues si no seguimos ese orden, pues sabemos que al fin y al cabo pues todo eso va a llevar destrucción y no va a salir nada bueno. Sí, porque las emociones siempre nos llevan muchas veces a cometer actos que no son fundados en un verdadero llamamiento, sino que son solamente reflejo de lo que sentimos en ese momento. Entonces, pues aquí vamos a hacer una pausa y regresamos. Ya estamos de regreso en Shabbat Torah y vamos a continuar con la historia porque tenemos mucho que abarcar todavía y vamos a concentrarnos ya en el tema principal, que es la rebeldía contra Dios. Entonces, Shelita, si podemos leer Números 16, del versículo 6 al versículo 12. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio?
Por tanto, tú y todo tu séquito sois de los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Aquí vemos ya la confrontación de Moisés con los rebeldes. Y obviamente Moisés está dando testimonio de su hermano Aarón, que no había cometido ningún acto que les diera el motivo para sublevarse contra él. Realmente Moisés y Aarón, en todo lo que hemos visto del texto, habían dado buen testimonio haciendo todo lo que Dios había mandado. De hecho, tenían el testimonio de ser verdaderos profetas porque cada cosa que decía Dios a través de ellos se cumplía. Entonces, no había motivo para dudar de ellos. No podían acusarlos de ser profetas falsos. No habían abusado de la congregación de ninguna manera. Dios los llamaba a su presencia para poder comunicar al pueblo todo lo que Él quería hacer. Entonces, realmente no había ningún motivo. Y aquí en la confrontación hay algo muy importante. Les dice, Dios los separó del pueblo de Israel como levitas para servir en el tabernáculo. Y ahora ya no les basta solo eso, sino que quieren el puesto de sumo sacerdote. Sí, es algo interesante, precisamente eso les cuestiona. ¿Os es poco que el Dios de Israel los haya apartado? Entonces aquí vemos lo que tú decías, la ambición, y es algo que en una congregación puede hacer mucho daño. Cuando una persona se mueve por la ambición de tener un puesto, realmente eso va a traer mucho daño a la congregación, porque si no es un llamado directo de Dios, eso va a terminar mal de cualquier manera. Entonces vemos que su rebeldía era por ambición, porque querían tener más de lo que Dios ya les había dado, que era una bendición muy especial. Pero no solo eso, en el versículo 12 vemos que Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram. ¿Y qué dijeron ellos, Shelita? No querían acudir al llamado de Moisés. O sea que ni siquiera se iban a presentar ante él. Entonces podemos ver que la rebeldía ya era totalmente fuera de control. Y obviamente esto iba a traer consecuencias muy graves para ellos. Algo que debemos de entender cuando estamos en rebeldía. Dios, en su paciencia y en su amor para con nosotros, puede retardar el juicio, pero si continuamos actuando de esta manera, tarde o temprano Dios va a decir hasta aquí, y va a venir la consecuencia. Entonces ya el pueblo ya tenía muchos años desde que salieron de Egipto y era una tras otra, siempre estaban rebelándose contra Dios. Obviamente se quejaban con Moisés y Aarón, pero Dios había puesto a Moisés y Aarón adelante de todo el pueblo. Y ellos no se daban cuenta que todo lo que decían Moisés y Aarón no era voluntad de ellos, era la perfecta voluntad de Dios. Entonces la rebeldía nos cega, nos hace incapaces de poder ver la realidad, y es lo que estaba pasando aquí. Vamos a ver un poco más adelante, porque ya el pecado se había aumentado de gran manera con esta situación. Vamos a leer del 20 al 24. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo:
apártense de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apártense de en derredor de la tienda de Coré, de Datán y de Abiram. Esta porción es muy fuerte porque pareciera que Dios está cometiendo una injusticia. Eso es lo que aparentemente nos dice el texto. Pero si leemos desde Éxodo hasta este punto, Dios no iba a acabar con la congregación nada más por este hecho. Realmente todos estaban actuando en rebeldía contra Dios. El Shabbat pasado, cuando estuvo Alex en el programa, mencionó que más de 10 veces ya habían tentado a Jehová. Entonces, muchas veces olvidamos que Dios es paciente, es misericordioso y realmente nos trata con mucha misericordia. Entonces, aquí Moisés obviamente intentó hacer un acto de intercesión, pero realmente Dios sabía perfectamente que no era la primera vez y que el pueblo continuamente se estaba rebelando contra él. Entonces, finalmente, Dios en su misericordia decide solamente castigar a Coré, Datán y Abiram junto con su familia, que ya en sí es un acto de misericordia porque todo el pueblo estaba exactamente en esa posición. ¿Tú cómo ves esta porción, Shelita? ¿Qué es lo que...? Pues realmente hay muchas cosas interesantes. Bueno, lo que estaba observando era, por ejemplo, desde el versículo 5, ¿no? Ajá. Lo que me llamó la atención de Moisés es que, pues, no a diferencia de Coré, él no actuó por su propio sentir. A diferencia de Coré, él dijo, acudió a Jehová, dijo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. No actuó conforme a su propio criterio, cuando pudo haber pues tenido otras opciones. Y también algo interesante que vemos, igual la misericordia del Señor, que por ejemplo la tribu de Leví, ellos no tenían parte ni heredad, pero el Señor les proveía todo. Sí. Y tenían, como usted había mencionado antes, el privilegio, la bendición de poder servir en el tabernáculo, de poder ministrar, estar pues más cerca, bueno, de la presencia del Señor que las demás tribus. Y son cosas que me han ido llamando la atención. Y a pesar de eso vemos la rebeldía y la ambición en ellos. Sí, de hecho, sí, algo también que usted mencionaba en cuanto a Moisés, que pues realmente vemos que sí era testimonio de que el Señor los había puesto delante de la congregación, porque como usted mencionaba, cada cosa que comunicaba Moisés al pueblo se cumplía. Y precisamente aquí vemos que cuando el Señor pues manda cuando Coré, Datán sufren las consecuencias de sus actos, dice en el versículo 31, dice, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Nuevamente vemos que conforme Jehová le comunicó a Moisés apenas dejó de decir lo que el Padre había ordenado, se cumplió. Nuevamente vemos ahí que precisamente fue Dios quien los ordenó como líderes y la verdad me sorprende la actitud con la que Moisés actúa. Realmente es interesante. Porque lo importante de saber que Dios te respalda porque Él fue el que te llamó, siempre te da mucha paz y te da confianza sabiendo que si Dios quiere quitarte de ese puesto, te va a quitar.
pero si quiere que permanezcas, Él te va a ayudar a pesar de todo lo que suceda, y Él te va a proteger de estos ataques y va a estar siempre contigo. Esa era la confianza de Moisés y Aarón. Entonces vamos al 35, porque también hubo consecuencia para los 250 hombres que ofrecieron el incienso. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Aquí hay un detalle muy importante. Hay una confusión muy grande de cuál era el lugar dentro del tabernáculo, cuál era el lugar donde debía de estar posicionado el altar del incienso. Mucha gente cree, como habla Jehová de la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, mucha gente cree que el incenciario estaba en el lugar santo, donde estaba la minora y la mesa de los panes de la proposición, pero realmente estaba del otro lado en el lugar santísimo. Entonces los únicos que podían llevar incienso al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Entonces, por haber profanado el lugar que solo destinó Jehová para el sumo sacerdote, estos 250 rebeldes también murieron. Sí, sabemos que, bueno, hasta en cuanto al sumo sacerdote, si había pecado en él, moría inmediatamente, sí, a pesar de ser el sumo sacerdote. Sí, absolutamente. Entonces, Dios siempre toma muy en cuenta cuando hay indicios de rebeldía. Él hace advertencias muy serias sobre esto. ¿Qué te parece si vamos a ver algunos versículos que hablan sobre la rebeldía? Vamos primero a Salmos 66, 7. Dice, Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Ok, entonces aquí el salmista está escribiendo acerca del poder de Jehová, de cómo sus ojos están siempre vigilando sobre las naciones, están alertas, pero al final hace una advertencia muy seria. Dice, los rebeldes no serán enaltecidos. Vamos a Salmos 68, 6. Dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. ¿A qué se refiere con esta frase de habitan en tierra seca? ¿Qué es lo que se te ocurre? Pues lo que me hace pensar en cuanto a esto, que los rebeldes habitan en tierra seca, realmente que no hay vida en ellos. O sea, no puede haber vida, no puede habitar el Espíritu de Dios, no hay vida. Ok, además tú cuando quieres plantar algo en tierra seca, generalmente si brota algo, en poco tiempo va a morir, porque la tierra no está preparada para absorber los nutrientes de la tierra, porque la tierra está seca, no hay humedad suficiente para que pueda sobrevivir lo que plantaste. Entonces esto hace una tierra árida, que no hay vida en ello exactamente. Entonces son detalles importantes. Isaías 1:28. Dice, pero los rebeldes y pecadores aún no serán quebrantados,
y los que dejan a Jehová serán consumidos. Esta es una advertencia muy, muy fuerte. Y de hecho, la rebeldía y el pecado están en la misma categoría. Y aquí advierte el profeta Isaías, que obviamente estaba comunicando la voluntad de Dios al pueblo. Dice que van a ser quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos. Es algo muy fuerte, pero Dios quiere que sepamos que la rebeldía no nos va a llevar a ningún lugar. Es muy importante cuando hay un malentendido, cuando hay algo que no se entendió o se interpretó mal, siempre debemos de acudir a los líderes, al pastor, al profeta, al maestro, y sentarnos con ellos y pedirles que nos aclaren el asunto, porque puede ser hasta simplemente un malentendido. Entonces, Dios es abierto siempre a aclarar las cosas y a poner las cosas en orden, porque esa es parte de su voluntad, de lo que es Él. Entonces, siempre la rebeldía es algo que Él detesta. Vamos a Oseas 14, del 8 al 9. Dice, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Entonces, esta comparación que hace Jehová a través del profeta Oseas, algo muy interesante porque la rebeldía tiene muchas caras, muchas facetas. De hecho, Dios considera la idolatría como rebeldía. Y esto es algo interesante del texto. Entonces dice que cuando tú te apartas de los ídolos, Dios va a ser como hierba verde y que va a traer fruto, va a traer bendición a todo el que hace esto. Y de hecho llama sabio y prudente a todos los que así hacemos, porque los caminos de Jehová son rectos. Pero después hace una advertencia que a los rebeldes van a caer en tierra árida, y es algo que debemos de tomar en consideración, porque las advertencias de Dios siempre son para que si estamos mal delante de Él podamos corregir, pedir perdón y reconciliarnos con Él. Vamos a Judas 1, del 11 al 15. Y de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras de los pecadores impíos han hablado contra él.
Fíjense, algo muy interesante de este texto, aquí ya estamos en el Nuevo Testamento. Y para toda la gente que dice que ya el Antiguo Testamento nos sirve, que es algo que ya no es para nosotros, aquí Judas está poniendo como ejemplo todos estos pasajes del Antiguo Testamento para hacernos reflexionar en cómo actuamos delante de Jehová. Entonces es algo muy importante. Pablo decía a su discípulo Timoteo que toda la escritura es útil para redarguir, para instruir. Entonces, toda la escritura está ahí por una razón, no es nada más de adorno. Entonces, fíjense cómo describe a las personas que actúan como Caín, Balaam y Coré. Es un lenguaje muy fuerte, Sheilita. ¿Podrías leer algunas de las características con las cuales los nombra? Dice, son manchas en vuestros ágapes, comiendo impúdicamente con vosotros, que se apacientan a sí mismos, son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Y por ejemplo, en el 15 ya habla con más dureza, dice, para hacer juicio contra todos los que dejaron convictos, a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, todas las cosas duras de los pecadores impíos que han hablado contra él. Aquí 4 veces nombra este término impío y es como estarnos como subrayando que la rebeldía es impiedad contra Dios, es algo realmente detestable contra Él. Entonces vemos en todos estos textos, porque todas son advertencias para instruirnos correctamente en la palabra, de que en vez de actuar en rebeldía debemos de tomar otra actitud como discípulos de Jehová. Tenemos que ser capaces que cuando vemos algo o no estamos de acuerdo con algo, tenemos que tener la madurez de ir con los líderes y aclararlo. En vez de empezar a murmurar, a señalar y a separar a la congregación, esto es un ejemplo, porque luego las consecuencias que van a venir a los que actúan así son muy fuertes. Pues qué grande y misericordioso pues es nuestro Dios, porque que pues no solo nos da la oportunidad de que si estamos en un mal camino arrepentirnos y volver al camino correcto, sino que pues como vemos desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, Él nos da exactamente las instrucciones, nos muestra qué está bien, qué está mal. Así es. Y pues nos muestra realmente pues su amor, su misericordia, porque Él bien te puede decir, no andes en caminos que no son rectos, ¿no? Pero ¿qué es un camino recto? Y Él te lo describe perfectamente en este libro. Fíjense, vamos a... Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ok, finalmente, Shelita, vamos a ver Tito 3, del 3 al 5. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia,
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Fíjense, este texto es interesante porque Tito está hablando aquí de el pecado tan fuerte que es la insensatez, la rebeldía, la esclavitud de las concupiscencias, los deleites diversos, etcétera, malicia, envidia. Pero después lo pone en contraste con la bondad de Dios, de su amor, de cómo nos salvó, de su misericordia y cómo nos lava en la regeneración y renovación en el Espíritu. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Para la rebeldía tiene que haber una renovación del Espíritu. Para poder cambiar esa situación de rebeldía tiene que haber una renovación del Espíritu. Es algo muy importante. Dios no solamente señala lo que está mal, sino siempre nos da una salida y una respuesta para poder superar ese pecado y cómo reconciliarnos con él. Entonces la renovación es la clave, regenerarnos, olvidar lo pasado y comenzar a vivir de forma correcta. Pues prácticamente se nos acabó el tiempo. ¿Hay algo que quieras comentar para despedirnos, Shelita? Pues está muy claro todo lo que vimos y algo importante que nosotros como creyentes debemos siempre buscar, ser espirituales y no sentimentales. Y no emocionales, así es. Bueno, que Dios los bendiga. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.